a esta tercera semana de comunicaciones hídricas. Qué gusto y qué emoción ver tanta participación y conexiones ya durante las primeras 2 semanas y gran emoción en la tercera. Este programa de comunicaciones hídricas es posible gracias a la Fundación Sueca. Ante todo, deseo recordarles que tienen interpretación simultánea. Tenemos intérpretes en los idiomas que necesiten escuchar. Entonces, en la parte inferior derecha de su pantalla tienen la interpretación. Verán ustedes un globo mundial o bajo los 3 puntos More y pueden escoger inglés, español o árabe para poder escucharnos en nuestros idiomas. Ahora, si hay problemas con la interpretación, pónganlo, escríbanlo más bien en el chat y yo o Shay les ayudaremos. Les recuerdo que las grabaciones para la semana 1 y 2, estas grabaciones ya están listas en la semana hídrica aquí en el canal de YouTube en español, inglés y árabe. Por lo tanto, compartarlo con sus amigos, colegas, divulguen la palabra por todos lados. Este link se los hice llegar el viernes. Si lo necesitan nuevamente, lo verán en el chat. Un anuncio breve. Habrán recibido esto por correo electrónico el viernes y si no, este es un recordatorio para ustedes. Tenemos una sesión adicional el 14 de agosto en la cual ustedes estarán presentando su trabajo, tendrán la oportunidad de hacerlo. Buscamos proyectos, historias sobre el agua, la comunicación. Claro, es un llamado a colaborar con sus ideas, insumos, soluciones ante los retos. Vamos a escoger a 5 o 6 de ustedes para presentar durante 5 minutos. Posteriormente, ustedes, estos 5 o 6, se dividirán en grupos para que debatan sobre sus ideas, soluciones y el contexto global con otros. Así que esperemos aprender los unos de los otros, conectarnos. Y para presentar sus historias tenemos un formulario como una solicitud, el link estará en el chat o ya les dije, fue compartido por correo electrónico con ustedes y lo verán en el chat. También tenemos un grupo de WhatsApp que fue organizado por el grupo de los participantes. Qué gusto por aquella persona que lo creó. Así que si están interesados, únanse a ese grupo de WhatsApp, porque ahí compartimos sugerencias, eventos y cosas de esta naturaleza en el chat. También vamos a poner el link en el chat. Eso es todo de mi parte por ahora en cuanto a los avisos. Y antes de que comencemos con el programa, reconozco el contexto tan difícil a nivel geopolítico en muchas partes del mundo, que obviamente aportan distintos niveles de dolor, de ansiedad y de incertidumbre para algunos. Deseo expresar sencillamente mi solidaridad con todos ustedes que han sido impactados. Si requieren de algo, por favor, compartan esto conmigo y haremos lo posible para ayudar. Muy bien, entonces daremos apertura al panel que tiene que ver con solidaridad y acción. Le damos la palabra a Makasha Looking Courts. Ella ha organizado este panel y será la moderadora de esta deliberación. Makasha más bien nació en el territorio de Canadá de 6 naciones, es Mohawk y Lakota. Ha llevado a cabo campañas para asegurar agua limpia para su comunidad y ha tenido papeles como coordinadora de los indígenas en la Universidad de Masters. Asimismo, con una iniciativa en cuanto al agua y ella creó un podcast que ganó una premiación que se llama Water
Talk. Lo vamos a compartir en el chat y ya ha llevado a cabo muchos esfuerzos de defensoría, incluyendo pedidos o órdenes de desistir a Nestlé y desea transmitir sus conocimientos a través de sus palabras. Hola, me llamo Makasha Looking Horse, 6 Nations o 6 naciones. Me da muchísimo gusto estar aquí y ser la moderadora de esta sesión con mujeres extraordinarias y que lo son también de gran impacto, que están en mi vida. Me siento muy emocionada de estar aquí con ellas. Hay que escuchar sus voces y asimismo poder ser su anfitriona. Ante todo, tenemos a Tina Nata. Ella proviene de la costa este y deseo decirle que su trabajo en Nueva Zelanda tiene que ver con defensoría de derechos humanos, los indígenas a nivel local, nacional, iniciativas internacionales que resaltan el papel del colonialismo y problemas en cuanto a cambio climático y contaminación de los desechos, y lleva a cabo conservación para tener un futuro sostenible a nivel mundial. Después, Judy de Silva, ella es de la comunidad Grass y es mamá de 5 hijos e hijas. Le ayudan a ella a seguir adelante con energía, buscando justicia y las soluciones que el envenenamiento de mercurio se ha visto en su zona. Ha sido premiada con el Michael Settler Peace Prize en Alemania y en el White Watch Award en Toronto. El señor, más bien, asimismo, tiene un doctorado. Ella lleva a cabo defensoría para los miembros de su comunidad, protección ambiental, utilizando acciones directas, no violentas. Ella sufre de efectos colaterales debido al envenenamiento por mercurio. Ella es coordinadora asimismo en el hospital de su localidad. Y en tercer lugar tenemos al doctor Don Martin Hill. La doctora Don es de la comunidad Mohawk. Ella reside con su familia en Grand River, en Six Nations. Fue la primera antropóloga indígena en Canadá y sigue rompiendo barreras a través de la comunicación y la investigación. Ella fundó el programa de investigación en la universidad en 1992 como estudiante. Asimismo, fue la primera recipiendaria indígena del Fulbright Award. Apoyando su trabajo y de otros, su enfoque en 3 décadas ha sido la de trabajar en cuanto al medio ambiente, salud, agua y juventud. Su investigación es el resolver problemas reales del mundo real, es decir, tener acceso a agua limpia. Ella desarrolló metodologías pedagógicas apoyando la co-creación de la vida comunitaria, conocimientos locales e investigación. Ella, asimismo, ha llevado a cabo varios equipos coproduciendo evaluaciones del bienestar de la comunidad, agua y justicia ambiental. Asimismo, ha tratado de ayudar la salud a nivel ecosistémica y mejorar la calidad de vida. Y ahí pueden saber más de todo el trabajo que se está llevando a cabo en doggers.com, en donde podrán encontrar toda la investigación. Bueno, no toda la investigación, pero mi investigación de hace 10 años, o que incluye un periodo de 10 años. Qué emoción escuchar sus voces aquí el día de hoy. Y tendremos preguntas y respuestas a las 9 de la mañana, horario de ellas. Por ahora escucharemos a los ponentes y después pasaremos a preguntas y respuestas. Ante todo, deseo presentarles, o más bien hacer la primera pregunta dirigida a Tina. Tina, ¿cómo ves la relación entre los derechos del agua y los tratados de agua en tu región y cómo el poder colonialista ha contribuido a las injusticias que han seguido adelante en cuanto al agua?
Muchas gracias ante todo por la invitación. Me siento honrada de estar aquí y poder hablar con ustedes sobre este tema. Como dice Macaya, yo provengo del Ica a Maui, es decir, nuestra nación en Nueva Zelanda, en el Océano Pacífico, en esa zona. Y somos una nación hídrica muy grande y compartimos idiomas en vastos espacios del agua y es la parte central de nuestro mundo. Así que para nosotros, cuando pensamos en la problemática de los tratados y en particular en relación con la injusticia hídrica, lo que tratamos de hacer aquí ahora es, digamos, observar más allá de lo que vemos delante nuestro. Sí, tenemos que entenderlo, pero necesitamos entrar y ahondar en la mentalidad que le dan ese sentido de ser los propietarios del agua y no ver lo sagrado o no reconocer lo sagrado del agua. Entonces, estamos hablando de esta travesía descolonizadora, pero en realidad tiene que ver con entender de dónde proviene ese tipo de mentalidad y su historia para poder desmantelarla. Y nuestros ancestros lo vieron en ciertos casos. Y ellos lograron tratados con el propósito específico de proteger esas aguas y su sacralidad y su relación con esas aguas. Y obviamente tras esos tratados han sido violados a lo largo del tiempo, pero son, digamos, la base de las expectativas de el agua. Por ende, tratando de honrar esos tratados con esas expectativas, es decir, lo sagrado de estas cosas y nuestro respeto al agua, esto significa, dentro del contexto actual, nuestra autoridad en relación con ese recurso. Tienen que entender que una historia de 500 años, verán ustedes cómo el poder se ha colocado en espacios, es decir, el poder colonialista en esos espacios para poder facilitar la extracción y la desantificación de esas aguas también y manteniendo el poder sobre las mismas. Por ende, descolonizar esos sistemas de poder que se encuentran alrededor de nuestras tierras, aguas y personas es muy necesario para, obviamente, tener estos sistemas de cuidado que sean duraderos. Muchas gracias por compartir esto. De hecho, esto comenzó hace mucho tiempo, desde el colonialismo, y creo que es cuando comenzó y el colonialismo no se ha detenido. Cuando hablamos de los derechos a través de los tratados y los derechos del agua, ¿puede usted decirnos cuándo empezó a nivel personal a ver la injusticia hídrica en Nueva Zelanda? ¿Y qué fue lo que hizo usted posterior a, digamos, llevar a cabo las acciones necesarias? ¿Cómo no? Nueva Zelanda es un constructo colonialista, es decir, un Estado-nación determinado por una frontera que obviamente tiene muchísimas millas náuticas más allá de la zona oceánica. Entonces, en cuanto a dónde me encuentro yo, en donde yo me ubico, es decir, desde mi perspectiva, me siento en mi hogar en Nuaquilla, que es una región del Pacífico que se amplía muchísimo más allá de esas fronteras delimitadas. Entonces, porque somos gente hídrica del agua, esta nación vasta en agua, desde el nacimiento tenemos una conexión profunda, intergeneracional, con el agua a nuestro alrededor. El agua no es vista como una frontera, más bien una carretera que nos conecta, es decir, es nuestro alimento, es nuestra iglesia, es nuestro espacio sagrado y es nuestro ancestro. Así que creo recordar que crecí siempre teniendo ese nivel de conexión
y creo que fue hace 10 o tenía 10 o 11 años cuando vi mucha- muchos barcos comerciales de pesca que llegaban ahí a la costa y la vida que vivíamos era nuestro nivel de subsistencia. Y yo recuerdo que iba a la costa para obtener pescado y mariscos. Y creo que esa fue la primera ocasión que dije, ¿cómo pueden llegar estos barcos y cambiar nuestro mundo? Y creo que digamos, ese fue lo primero que sentí en cuanto a la injusticia relativa al agua que nos rodeaba. Creo que todos hemos experimentado la injusticia hídrica y nos ha afectado personalmente desde una tierna juventud. Yuri, ¿puede usted decirnos qué ha visto en Gracineros desde que tiene recuerdos al respecto? Sí, cómo no. Soy Yuri da Silva de Gracineros. Deseo darles o decirles a las personas en donde vivimos o que más o menos lo sepan. En el norte se llama la isla Tortuga, o Turtle Island. Estamos en la parte central de esa isla, en donde yo vivo. La llaman la tierra de las mil lagunas y mantiene el 20% del agua potable del mundo. Entonces, en mi vida, desde niña, mis padres y mi madre, que ya murieron, eran pescadores. Es decir, toda la comunidad era pescadora. Era nuestra línea de vida, era nuestra carretera, todos teníamos barcos y mi mamá era una superoperadora de estos caminos oceánicos. Mi padre se capacitaba meses a la vez, entonces mi mamá tenía que navegar las aguas cuando nosotros éramos pequeños. Por ende, para nosotros o para mí, desde mi niñez, el agua siempre fue algo central en nuestras vidas, en especial en donde vivíamos. Sencillamente es agua, es un lago. Utilizábamos, claro, cubetas para ir por el agua, inclusive en el invierno estaba congelado el lago, pero teníamos que ir a obtener esa agua rompiendo el hielo. Entonces así fue como pasé mi niñez y también esa conexión con el poder seguir en vida gracias al agua. Así de sencillo. Eso, vas por el agua o no obtienes el agua para beber. Espero haber contestado su pregunta. Sí, es devastador lo que ha estado ocurriendo en Gracineros. Y eso tiene que ver con lo que no solamente ocurre en Gracineros, pero también lo que ocurre en Canadá. Yo sé que muchas personas no lo saben, pero en Canadá prácticamente cada reserva de agua, o más bien tienen problemas los locales, los indígenas que viven y tienen problemas con el agua. Doctor Don, ¿desea compartir lo que ocurre en cuanto a la crisis hídrica que sucede en First Nations Reserve en Canadá? Sí, cómo no. Gracias nuevamente. Qué honor estar aquí. En especial con luminarias como Yuri da Silva, que ha estado defendiendo la mayor parte de su vida y apoyando y creando concientización en cuanto al envenenamiento en su comunidad debido a mercurio, que obviamente causa daños neurológicos. Y asimismo, Tina, que ella estaba en una zona tradicional de Nueva Zelanda y obviamente trataba de evitar que se matasen a las ballenas y muchas mujeres están en las líneas de las fronteras para tratar de tener acceso al agua.
limpia y más bien mantener el agua limpia, esta fuente de agua limpia. Entonces, en nuestros estudios a lo largo y ancho de Canadá, en Ontario, que es una parte de los Grandes Lagos. Si alguien lo conoce, este es el tercer cuerpo de agua fresca más grande del mundo. Por lo tanto, hablando con indígenas que han estado viviendo en asociación con gran respeto, por cierto, con los Grandes Lagos, es parte de nuestro pueblo, los Mohawks. Es decir, son historias de creación para nuestras naciones y el Creador hizo y creó esta agua para los humanos, para poder beber, porque cuando llegamos nosotros, es decir, desde nuestra historia de la creación, solamente había agua salada o oceánica. Hay una conexión profunda a nuestras aguas y cuando pensamos aquí en este cuerpo, el más grande en el mundo de agua potable, con, y hace 150 años teníamos 120 comunidades en Canadá en aquel entonces. Es decir, la mayoría de las primeras naciones y reservas, como así las llamaron, es decir, fueron esos sitios en los cuales nos reubicamos porque pensaban que no íbamos a sobrevivir en el siglo en el cual estamos, pero aquí seguimos. Así que una de las cosas que nos sorprende es pensar que solamente en estos espacios que los llaman reservas, que en realidad no hay acceso a agua potable. Tenemos comunidades cerca de Yuri, en donde tenemos a una mujer de 25 años de edad, que trató de utilizar el agua potable de la llave. No solamente se asesora eh, hervir el agua, pero es agua contaminada, ni siquiera se empuja a utilizar el agua de esa manera. ¿Y cómo es posible que solamente tenemos el 1% de nuestras tierras originales? Estamos reducidos a puntos muy pequeños y somos los únicos en Canadá que no tenemos acceso a agua limpia y potable. Y hemos estado luchando para poder proteger la fuente del agua. El gobierno de Trudeau llevó a cabo un compromiso y asesorándonos a que sirviese el agua. Y comunidades como la nuestra en Grand River es uno de los ríos más contaminados y en donde Six Nations, las 6 naciones, las fronteras, obviamente han dragado estas zonas y obviamente aquí podemos ver las represas que obviamente mantienen el agua río arriba. Inclusive estamos hablando de la gente naranja que fue utilizada en la guerra de Vietnam. Obviamente, ah, cuando no habían leyes ambientales, ese polvo nos llegó. Entonces, obviamente hemos tenido problemas también desde el agua, de donde proviene, está contaminada con el mercurio, pero el gobierno no ha reconocido todos estos problemas. Entonces, estamos hablando de décadas y décadas de injusticia y de negligencia. Por ejemplo, Six Nations, aparte de no ser potable esta agua, se dice que está contaminada a sí mismo. Entonces, uno de los problemas que nos enfrentamos en el agua de pozo y que llevamos a cabo acciones al respecto es que la provincia de Ontario, es decir, el primer ministro, le dio arrendamientos a Nestlé y nos quitaron miles de millones de litros de agua al día de nuestros acuíferos a los cuales ya no tenemos acceso. Por lo tanto, estas cosas son complicadas, tienen que ver con el colonialismo, con la injusticia, con racismo ambiental. Y en realidad no tenemos capacidades ni recursos para, obviamente, empezar a luchar y crear un campamento para luchar. Y tenemos que confiar en mujeres como Yuri y otras mujeres sorprendentes en Canadá que han encabezado creando esta concientización sobre este problema y tratando de resolver. Las Six Nations, de hecho, es una reserva bastante bien organizada, estamos sumamente educados, tenemos doctorados, o sea, gente que se ha doctorado, pero si vives en esta reserva no vas a tener acceso al agua potable, vas a tener que adquirirla $130 2 veces al mes. Así que la idea de que se nos dan las cosas gratuitamente es un mito estereotípico y tenemos que pagar también para que obviamente los descartes se, se lleven. Es decir, estamos hablando de $400 sencillamente por familia para que cruzando
la calle, aquellos que no son nativos tienen agua de la llave. Y estos son los distintos temas que deseamos gestionar y abordar. Exactamente. Mil gracias por compartir esto. En realidad, sí, el sistema necesita cambiar y luchando en contra de estas corporaciones del agua, tratando de tener agua accesible y potable en sus hogares. No debería esto de estar ocurriendo cuando tenemos agua fresca, potable. Bueno, no puedo decir que es completamente limpia, pero tenemos a los grandes lagos, somos ricos en agua. Por ende, ¿por qué está ocurriendo esto en un país en el cual tiene tanta agua potable? Es decir, sufren aquellos indígenas en Canadá que están en estas reservas y que no tienen agua limpia ni potable. Así que es sumamente frustrante y por ende necesitamos subrayar esto. Estas empresas de extracción hídrica también están ganando millones y miles de millones de dólares y vendiendo esta agua a nivel internacional. Por lo tanto, estamos hablando de un serio problema. Y el agua, según yo, es más importante que el petróleo y más importante que el oro, porque en cuanto desaparezca el agua del planeta, habrá desaparecido para siempre. Y obviamente será menos agua para las generaciones futuras y menos agua para nosotros. Habrá desaparecido, es decir, no la encontraremos en ningún otro lugar. Así que es un gran problema, es sumamente alarmante. Y por este motivo he presionado a Nestlé que nos regrese nuestra agua y que se detengan en extraer es el agua que tenemos. No solamente es importante que rinda cuentas el gobierno, pero que estas empresas que nos roban el agua, detenerlas y que ayuden a estas comunidades en Canadá, pero obviamente detener estas empresas y estas empresas tienen que ser responsables porque la están vendiendo y creen que el agua no es un derecho humano. Por lo tanto, cuando pensamos que estas grandes empresas extraen, no piensan ni siquiera que el agua es un derecho humano y entonces esto es sumamente alarmante. Esto es atemorizante lo que vemos que está ocurriendo, pero algo que nos puede dar esperanzas a todos nosotros cuando trabajamos juntos para nosotros y nuestras comunidades y jóvenes es encontrar, digamos, esta fortaleza a nivel colectivo y a nivel global y ayudarnos los unos a los otros. Así que cuando hablamos de nuestra juventud, porque deseo hablar de la juventud indígena, Yuri, deseo preguntarle qué papel tienen los jóvenes para el futuro de la protección del agua, tanto en su comunidad como en Canadá. Ha sido tan bueno sobre cómo las personas jóvenes han sido instrumentales en el movimiento para proteger el agua. Y una de las cosas que quería decir es que por la energía verde, los coches eléctricos, todo ecológico, para hacer las cosas ecológicas, tiene que venir de la extracción de los minerales, para extraer estos minerales o para poder enterrar los desechos nucleares, todo necesita agua. Y por ejemplo, si miramos Canadá, y creo que lo llaman las luces del mundo, donde están todas las luces del mundo. Luego, si se va hacia mi área, que es totalmente negra, Canadá se ve bastante oscura, sin muchas luces, pero a la vez para el mundo es un lugar donde hay mucha extracción mineral. Y creo que los jóvenes que están creciendo ahora
Tienen mucho en sus manos para poder proteger el agua y cuando vamos a Toronto a hacer protestas, el 90% de quienes vienen son jóvenes. Y las personas que están acá, no, es como que ya no quieren seguir luchando. Entonces queda en mano de los jóvenes. Una vez que les pueda mostrar el video, van a ver la fuerza que tienen estos jóvenes, que tienen en sus corazones. Es como una fuerza, una lucha que llevan en su corazón, que los lleva empujando a proteger el agua. Y siento que sea la voz de los ancestros que lleva a todos los jóvenes a tener esta voz para lograr justicia para nuestro pueblo y obtener nuestra agua. Creo que también nos da energía para seguir haciendo el trabajo que hacemos. Porque a veces es difícil y hay muchos obstáculos al poder tratar con el colonialismo. Es difícil, tanto mental como física como emocionalmente. Ser mujeres indígenas y luchar diariamente por el agua, por hacer que se escuchen nuestras voces, luchar para que los jóvenes puedan tener un futuro. Puede ser realmente agotador para la salud mental. Y creo que esto sea como la magia, que van a ver que nuestros sobrinos, sobrinas van a eventos comunitarios, los vemos corriendo por todas partes y no tienen realmente ese, esa preocupación a esa edad de ser jóvenes y tener una buena vida y poder tomar todos estos temas, estas voces, cuando son quizás demasiado jóvenes como para tener una voz en sus futuros. Bueno, los mayores sin dudas tienen. Y realmente están muy apasionados y me encanta trabajar con los jóvenes. Volviendo desde la perspectiva comunitaria a la perspectiva global y a cómo todos podemos trabajar juntos, ayudarnos. Quizás volvería a cómo se ven la gobernanza del agua entre indígenas y todos, no solo en Canadá. Don, ¿quisieras responder a esta pregunta? Si pudieses reimaginar un sistema de gobernanza indígena del agua basado en nuestros principios y modos de ser, ¿cómo se vería? Bueno, esta es una pregunta muy grande. Creo que, bueno, Tina es la abogada, pero voy a intentar responder. Nuestras personas tienen algo que se llama la Gran Ley. Es más antiguo que Canadá, que los Estados Unidos, que el colonialismo. Tiene muchos más de 900 años. Y en esta ley, para la gente que vive acá desde siempre, nuestras leyes son ecocéntricas, son sobre nuestra responsabilidad frente al mundo natural. Y sostener estas responsabilidades no es una cuestión de derechos individuales, sino nuestra responsabilidad. Y eso es el cambio que necesita el mundo. También tenemos uno de nuestros discursos, en nuestras reuniones, siempre hacemos este discurso que se llama El mundo Inuhinu, que se interpreta como
Algo que puede continuar por 2 horas es un modo de dar gracias, se puede hacer en reuniones, pero cada niño debe decirlo todas las mañanas, recitarlo en nuestras escuelas y lo único que hacemos es agradecer. Tenemos una sección amplia sobre el agua, agradecerle al agua por darnos la vida, por dar toda la vida al planeta. Así que hablamos de cada laguna, del aire, de la lluvia, todas estas cosas interpretadas o comprendidas como sagradas y apreciadas. Imaginen que si todo el mundo se uniera a nuestra gran ley, nuestra responsabilidad al agua, a la tierra, que es lo que nos mantiene, lo que nos puede sostener. Somos diferentes, somos una reserva urbana nosotros aquí. Y la mentalidad para la gente es diferente por nuestras tradiciones. Las leyes naturales son las leyes más antiguas. Hay personas que al día de hoy siguen teniendo esto. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, si tuviésemos que reimaginarlo, sería la gran ley, que sería la constitución de este país, proteger a quienes aún deben venir, la séptima generación. Entonces, cuando estemos juntos y debatiendo una democracia original, los niños tienen derecho, las mujeres tienen poder, no hace falta cambiar nada en nuestra gran ley. Pero si hablásemos sobre esas cosas que la gran ley asegura como nuestra responsabilidad, también tenemos que pensar en las acciones de hoy y qué impacto van a tener en la séptima generación. Imaginemos si los líderes pensaran de este modo, esta decisión de ir a la guerra, ya sea entrar en guerras por economía, por intercambio, imaginen. Cualquier cosa que probablemente hayan aprendido sobre los pueblos indígenas en el occidente probablemente sea basura. Está inventado, yo soy antropóloga. Esto ha sido parte del pensamiento colonial, donde piensan que no tenemos nada más que arcos y flechas en vez de ciudades más grandes que París. Tenemos riego, infraestructura, somos sostenibles, lo que la gente ahora llamaría ecológico. Dañamos al mínimo para poder estar incluso en lugares con más de 20.000 personas. Entonces, nuestras tierras y nuestras leyes son más viejas que este país. Ha llegado el momento de reconocer que acá ha habido naciones, civilizaciones que tenían leyes y tenemos relaciones. Y el tratado más viejo que se hizo con los europeos fue el primer tratado que se hizo en el 1500 con el pueblo holandés, que dice que vamos a viajar por el río de la vida en nuestra canoa con nuestras leyes, con nuestro modo de pensar. Ellos con su barco pueden quedar en sus barcos, hacer sus leyes, pero vamos a coexistir pacíficamente viajando por el río de la vida. Luego llegaron los británicos que nunca honraron su rol de sostener la existencia de los demás. La corona ya estaba de acuerdo con esto, simplemente tienen que empezar a reconocer que existe la ley de la tierra y nuestra. Eso es lo que me reimaginaría. ¿Algo que añadir a esto? Bueno, lo que decía Don. Siendo personas de la costa, particularmente una de las cosas sobre la gobernanza indígena es que miramos el bienestar del río como indicado por la calidad del agua a medida que el agua entra en el océano. Entonces esta comprensión crea necesariamente una relación entre las comunidades
Entonces, cuando la gente al final del río, cerca del océano, ven que algo está sucediendo, se necesita que esas relaciones puedan controlar y reforzarse para ver lo que sucede en el río. Hay un río sagrado que se llama Wabu, uno de sus 4 nombres, Wabu Kokahuja, que significa el llanto de muchas madres. Es porque somos un pueblo matriarcal y cada madre es una comunidad diferente. Y decimos que el aspecto matriarcal de sus comunidades son fuertes en nuestro rol como pueblos de agua. Está sumamente conectado con las relaciones y hay una diferencia en cómo la conservación tiende a mirar a las cosas en unidades. Incluso el sistema de categorización es individualizante. Entonces puede mirar el bienestar de algo, el bienestar de la cosa que está a su lado, pero el bienestar de la relación interconectada no está tan bien medido. Mientras que para nuestra perspectiva indígena, las relaciones son todo. Es una cuestión de la fuerza de las relaciones. Entonces, reforzar nuestras relaciones y estar en relaciones profundas con el agua en la que uno vive o que uno tiene que cuidar, forma parte de la gobernanza indígena. Se mantiene la relación y esto también forma parte del monitoreo. Entonces, cuando llevamos a nuestros jóvenes a comprender las decisiones que se deben tomar, hay que poder escuchar qué es lo que el agua nos está diciendo, porque tiene una voz. Y esta voz consiste en qué especies están presentes, cuáles no están más presentes, cuál es su sabor, su olor, su carácter, su relación con lo que está creciendo a su alrededor. Para poder crear una voz que les va a decir qué está sucediendo en este sistema. Entonces intentamos ejercitar todos nuestros sentidos y ver qué sentido tiene, qué gusto tiene, qué tan saludable es lo que comemos y prestamos atención a esto. Esto es colectivo. Entonces esto se ve como la voz del agua. Esta es la decisión que tenemos que tomar para nuestro bienestar. Es holístico y veo como el agua y cómo sobrevive con agua y no puede sobrevivir sin agua. Entonces el agua puede vivir en esto, incluyendo a las personas. Y tenemos que prestar atención y escuchar al agua, a los pájaros y la vida a su alrededor, como decíamos, los peces en particular. Los peces son la fuente principal, quienes nos hablan principalmente con respecto a la vida acuática, en los sistemas acuáticos. Y es ahí como podemos decir de los peces, por ejemplo, sobre qué tan altos son sus niveles de mercurio, lo que nos expresa qué tan insalubre es el agua. Entonces tenemos que escuchar estas cosas y comprender. Macaya, quisiera decir que mencionabas algo ahí que quería realmente destacar. Que también tenemos que prestar atención a nosotros mismos, porque hay una diferencia grande ahí. Porque muchos enfoques nos enseñan a ser
observadores objetivos, mientras que otro es que las mujeres monitorean el agua y nos tomamos un momento para poder monitorearnos también a nosotras mismas y monitorear cómo estamos nosotros, cómo está nuestra agua interna, para que podamos vernos en relación con el agua también. Lo había olvidado casi. Sí, como nuestras venas en nuestras manos. Ven que las mías son azules. Hay sangre en nuestras venas, hay agua en nuestro cuerpo. Entonces esto es como un mapa de cómo la agua está dentro nuestro, cómo lleva a todo el cuerpo. Y cada uno de nosotros es como una madre tierra. Y es así como podemos decir a la gente, por ejemplo, cuando tiene una sangre no saludable, todo su cuerpo se enferma y cuando el agua no es saludable. Luego el cerebro no va a funcionar bien, el cuerpo no va a funcionar bien, se inflaman y pueden suceder todas estas cosas. Y es así como es la madre tierra ahora. Está poco saludable, tiene agua bloqueada, contaminada y altos niveles de contaminación en todo el mundo. He escuchado a nuestros mayores una y otra vez que la madre tierra está enferma. Y es así. Y cómo podemos pensar en qué modo trabajar juntos para crear una mejor madre tierra. Este tampoco es un tema indígena, es un tema de todos. En Canadá, la crisis hídrica no es solo una pequeña sección de Canadá donde las personas indígenas no tienen acceso a agua limpia, potable, sino que es un problema de todos, del que se pueden beneficiar en tierras indígenas, entonces uno se beneficia de esa tierra y tiene una responsabilidad de actuar y de ser un aliado y a poder ayudar. Quisiera preguntar a Judy qué mensaje quisiera que la comunidad del agua internacional pudiese escuchar y qué se podrían llevar del panel de hoy. Diría que el mensaje principal es que estamos todos en este mundo juntos y nuestra amenaza mayor es la industria, la extracción de recursos. Es un ciclo natural en la tierra y creo que cuando una vez fui a Seis Naciones, encontramos una persona de Arizona, una mujer apache muy joven, que dijo que los animales de la tierra son muy inteligentes y saben sobrevivir porque han estado acá durante miles de años y pueden adaptarse a la destrucción de la tierra. Y creo que una de las cosas que dijo fue que las abejas, saben que siguen diciendo que las abejas están muriendo y ella dijo, bueno, estas son las abejas domésticas, estas son como productoras que realizan miel, pero las abejas indígenas, que son para cada tierra, son como animales indígenas, saben cómo sobrevivir, saben cuando hay peligro, se alejan del peligro y comprenden, como nosotros sabemos, cuando va a suceder un tsunami, los animales se van. Entonces pensamos en cómo ser más inteligentes para el planeta, cómo utilizar a la madre tierra, cómo utilizar
a los futuros doctores, médicos, ingenieros, quienes estarán trabajando en la infraestructura de la Tierra, cómo puedan pensar en modo inteligente, en pensar a utilizar, por ejemplo, en vez de usar árboles, pueden utilizar Canva y pensar en cómo ayudar a la Tierra, porque cuando lo hacemos, podemos usar cáñamo y agua para producir muchas de estas cosas. Este sería mi mensaje para todos. Donde sea que se encuentren en este planeta, pensemos más y mejor en la Madre Tierra. Y estoy en esta llamada donde nos estamos viendo globalmente. Y creo que podemos conectarnos así también en un modo muy potente, poder compartir ideas, utilizando este Zoom, que es realmente mágico, es realmente increíble y me vuelve loca ver cómo funciona. Entonces, a la vez es como que somos seres humanos muy adaptables, pero debemos ser también muy inteligentes en las próximas 20 generaciones, no solo 7, sino pensar quizás en 1000 años más adelante. ¿Qué vamos a dejar para estos hijos? Creo que esto me lleva a la segunda pregunta, que es ¿cómo podemos ayudar no solo a las comunidades indígenas, sino también saber qué necesitamos más de los aliados, de los fundadores, de quienes ayudan el liderazgo indígena? Doctora Hill. Bueno, el trabajo que yo hago es sorprendente en el hecho de que esto es algo que el gobierno debería estar haciendo. Yo tengo que asegurar las financiaciones, que es, bueno, fundamentalmente lo que tendría que estar haciendo este gobierno. Intentamos desarrollar un instituto de investigación ambiental con formación in situ. Yo trabajo con biólogos, ingenieros, médicos. Ellos no están expuestos al conocimiento indígena. Entonces es como, bueno, enseñarles todo desde el principio no es joven, no es justo para ellos, para nuestras personas, porque si ellos tuvieran ya formación sobre los modos indígenas de conocimiento, porque cuando personas como Judy u otros se juntan con científicos ya no están en conflicto, porque los científicos están finalmente dándose cuenta de algunas cosas, como que estamos todos relacionados, que lo que sucede en un lugar va a afectar lo que sucede en otro. Entonces se está creando el cambio climático. Entonces vemos lo que está sucediendo, lo que viene hacia nosotros, quienes creen estar desconectados, e incluso el concepto del agua. El agua lo es todo. Entonces, cuando digo, bueno, voy a obtener una financiación para estudiar el agua. No, mis equipos son interdisciplinarios, son mayores que lideran para poder desarrollar conceptos, que mirar, cuáles son las prioridades. No formamos a las personas en un paradigma que sea más sostenible. Entonces tenemos que liderar la investigación, tener nuestra propia formación, porque el modo en el que se estudia en la universidad, como menciona Judy, el modo en el que pensamos está todo relacionado. Entonces tenemos que mirar lo que decía Tina, los pájaros. Todas estas cosas son indicadores en métricas. Entonces necesitamos un nuevo paradigma. Y el panel intergubernamental del cambio climático que volvió dijo que el 80% de la biodiversidad del mundo es
se mantiene gracias a los pueblos indígenas. Estos son datos. Han encontrado las aguas más salubres, los lugares más salubres en aquellos lugares donde los pueblos indígenas gestionan esas zonas. ¿Dónde nos encontramos nosotros en esto? Estoy luchando diariamente para encontrar fondos para los mayores y ahí lo hacemos en modo aislado. Sé que también lo hace Tina. Y luego Judy tuvo que crear su propia alianza para poder poner el envenenamiento por mercurio sobre la mesa. Entonces creo que sea más visible para los lugares como Ginebra, la ONU, si va nuestro jefe, nuestro cacique ahí. Las mujeres en realidad son quienes lo están haciendo. Entonces esta narración política que hacen no es útil. Tenemos que ver quién está haciendo los cambios y quién está apoyando el conocimiento ecológico tradicional. Y si ahora aplico a una agencia, es como, bueno, no se puede tener un ingeniero en su equipo. Es realmente, vuelve loco el modo en el que han dado forma a la producción intelectual en el occidente. Entonces la gente tiene que apoyar lo que nosotros hacemos, porque los grupos de conservación no trabajan con nosotros. Dicen que conservan nuestra tierra, pero no trabajan con nosotros. Tiene que haber un cambio y una presión en los gobiernos de nuestros aliados para poder invertir en el conocimiento de nuestra gente y dar un paso hacia atrás y ver qué podemos hacer. Y aquellos lugares que están mejor, que están gestionando sus tierras y aguas, lo están haciendo sin fondos y lo están haciendo mejor que la WWF, mejor que muchas de estas agencias. Entonces, invertir en los pueblos indígenas es invertir en el planeta. Tenemos que estar involucrados y apoyar al trabajo que está haciendo la gente, que es lo que hace Tina, lo que hago yo, lo que hacen muchas mujeres en el mundo. Estar al frente y estamos solas. Y se logra esto de la ceremonia y ahí es a quien están escuchando, pero quedan las mujeres luchando por sí mismas. Entonces, como con Kasha, creo que sea realmente importante, porque lo que he visto yo en más de 30 años son las mujeres indígenas quienes han estado haciendo el cambio, defendiendo nuestros derechos y quienes van al centro del poder generalmente no están haciendo otras cosas. Diría entonces que invertir en las mujeres, en los jóvenes y dejar que podamos invertir en mitigación e innovación, veremos cómo va. Tina, ¿desea usted agregar algo? Me encanta escucharla. Nuevamente estoy de acuerdo. Y si entendemos la naturaleza del colonialismo, porque el colonialismo es racista, pero asimismo es misógeno y es patriarcal. Así que, y cuando estamos nuevamente rastreando estas mentalidades de sentirse al poder y de la extracción, esto tiene que ver con esta idea de dominación, es decir, el dominante, el hombre de la casa, es decir, el significado de estos términos. Y el entender que estas mentalidades extractivas, colonialistas se asientan en este paradigma y la contraparte tiene que ser un incremento en cuanto a estos enfoques matriarcales y un reconocimiento de las relaciones profundas, la mujer y el agua también. Así que estoy totalmente de acuerdo. Esa es una espina. Y otra cosa, ¿qué es lo que desearíamos de estas empresas? Bueno, uno de los aspectos interesantes del racismo, en este campo del racismo, tenemos que abordarlo necesariamente en cuanto al trabajo indígena y ambientalistas. Uno de los aspectos
del racismo colonialista, está económicamente vinculado y esto tiene que ver con un nivel de ansiedad por parte del público en general en cuanto a gestionar este racismo indígena y que el colonialismo tiene que ver con y crea temor de lo que nos ha hecho. Ellos piensan que vamos a repetir la historia, pero esto inhibe el poder gestionar este racismo antiindígena. Entonces, muy a menudo nos dejan a un lado, nos dejan atrás como la última parte del problema. Y muy a menudo también las personas dicen, sí, la descolonización es algo interesante, pero no es algo necesario. Minimizan la importancia de la descolonización. Recuerden ustedes que la mentalidad colonialista son, digamos, el promotor de estas mentalidades extractivistas. Entonces, yo creo que necesitamos entender a fondo, porque si estás aquí para descolonizar, tú necesitas comenzar a gestionar cómo opera el poder en relación con los pueblos indígenas. Es decir, necesitamos que tú votes por un candidato o candidatos políticos que sean muy abiertos en cuanto al apoyo a los indígenas. Necesitamos comenzar a trabajar sobre una autoridad política para los pueblos indígenas y sus tierras. Entonces digo, si están interesados en conocimientos tradicionales o conocimientos y prácticas indígenas en relación con el agua, pero no estás interesado en la restauración de la autoridad política para los pueblos indígenas en relación con su agua, entonces eso también es otra forma de extracción, porque tenemos la relación más duradera en cuanto a las aguas. Esto significa que sí, tenemos beneficios, pero porque nuestros conocimientos crean beneficios. Esa es la base, pero por separado, asimismo, es un crimen duradero el no tener una autoridad política sobre ese recurso hídrico. Por ende, se tienen que unir a nosotros políticamente y tienen que pensar más allá de cualquier tipo de ansiedad colonialista y pensar hacia el apoyar la restauración de la justicia y la forma de la justicia indígena de nuestras vías hídricas. Es extremadamente importante ayudar en todos los aspectos, no solamente donando fondos, pero también dando tiempo, energía. Es claro un compromiso a lo largo de una vida el asegurarse que nuestras voces se escuchen. Y uno puede tratar de hacer todo lo que tienes en las manos, el poder ser un buen aliado. Y no obstante, creo que hay muchos ejemplos de grandes aliados y también hay grandes cosas que pueden llevar a cabo positivamente iniciativas en todas estas islas de pueblos indígenas. Y nosotros sencillamente podríamos obtener mucha ayuda a nivel político. Esto es sumamente importante. Que nuestra soberanía se vea y que nuestras voces se escuchen y que se nos trate como pueblos soberanos. No somos los indígenas de Canadá. Tenemos tratados con Canadá, tenemos tratados los unos con los otros antes de que existiese Canadá. Somos todo un pueblo propio y tenemos que ser tratados como tales. Y esto no solamente es a partir de aquí en Canadá, pero en todos lados. Es decir, todos los pueblos indígenas, porque todos hemos existido en estas tierras. Estábamos aquí antes de Cristóbal Colón. Nosotros estábamos aquí antes. Por ende, tenemos que ser tratados como tales y no solo a nivel político, pero en la vida cotidiana. Entonces, en cuanto a esta forma de pensar se cambie, ahí es cuando verdaderamente se nos tratará como nos merecemos ser tratados. Y espero que Canadá pueda lograrlo. McCartney, más bien ya
Pasamos la hora. Deseo tener tiempo para preguntas. Y si hay una pregunta dirigida a cada uno de los oradores, podemos hacerlo y podremos utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Así que si tienen preguntas, ¿hay preguntas? Lo primero, y después, si alguien más desea tomar la palabra, porque veo muchas manos alzadas, yo haré la primera pregunta del chat y después Susana. Una pregunta de David antes. Todos los ponentes han subrayado los desafíos principales, es decir, a los que se enfrentan. Y después, también esto se vincula a otra pregunta que se hizo. ¿Cuáles son los medios o modalidades de comunicación que se utilizan para poder llevar a cabo el cambio? ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas y comunicadores en esta sala? El poder apoyar y enfatizar sus luchas y apoyarles. Son dos preguntas. Y después Susana dará la otra pregunta. Adelante. Adelante, con quien desee tomar la palabra. Sí, hablé de las metas, de las aspiraciones de Judy, que ha tratado de obtener cuidados de salud y evitar el mercurio en esos cuerpos de aguas. Y todo esto fue correctamente documentado por un equipo japonés. Todavía están luchando al respecto de la sanidad. Por ende, hablar de este tema a nivel internacional, presionar a los gobiernos a nivel local y a los políticos y a los líderes el tomar seriamente estos temas y dar los cuidados necesarios que esta comunidad, que terriblemente fue envenenada durante décadas, obtenga la ayuda necesaria y se arreglen esos daños que se llevaron a cabo, especialmente en Gracinero, especialmente en la vida humana. Por ende, primeramente es el educarse, el entender, llevar a cabo tu tarea y tener mayores conocimientos, porque no es difícil. Tenemos Google, puedes ir en línea, puedes literalmente encontrar todo y cualquier cosa y más. Hay muchísimas batallas que están llevándose a cabo. Hay muchos artículos que he publicado en revistas específicas, tenemos un news web, tenemos podcast. Nosotros estamos llevando a cabo nuestro trabajo, todo lo que podemos para que todas nuestras aspiraciones salgan a la luz. Yo he llevado a cabo la investigación, he creado el programa indígena de todos estos problemas, he llevado a cabo todo este trabajo en la comunidad y ellos están listos para avanzar. Ellos obviamente no pueden obtener estos subsidios. Necesitamos tener la infraestructura para que nosotros podamos llevar nuestra propia investigación y nuestra propia manera de monitorear y mejorar este vital líquido. Es decir, es revisar nuevos paradigmas y crear caminos para tener acceso a los recursos. Recursos que necesitamos, no deseamos contorsionarnos para poder lograr esto. Sencillamente el apoyar los conocimientos indígenas sería ganar para todos. Entonces yo creo que es invertir, porque ellos saben, eh, todos los demás saben invertir en las corporaciones y es el momento de invertir en los pueblos indígenas. El gobierno no lo está haciendo, es decir, presionar al gobierno. ¿Cómo votas? ¿A quién le das estos espacios de poder? ¿A quién invitas a ser ponentes principales? Obviamente no son los indígenas y no tiene que ser un evento indígena, porque nosotros tenemos todas las habilidades necesarias, los doctorados, tenemos la educación necesaria y hemos publicado libros y lo hemos hecho todo y seguimos siendo invisibles. Por ende, cambiando esto, dándonos y permitirnos ser incluidos, sería el gran paso. Pero obviamente no te vamos a agarrar la mano y a alimentarte porque yo ya lo he hecho durante 30 años y ya no puedo seguirlo haciendo. Estoy cansada porque obviamente
obviamente yo tengo que seguir construyendo nuestra comunidad. Necesitamos infraestructura para tener tubería para el agua limpia en nuestros hogares. Necesitamos mucho y nosotros somos una de esas comunidades urbanas con mayor bienestar en Canadá. Imagínense ustedes lo que las comunidades en el norte están pasando, Yuri y otros, o personas que jamás han tenido acceso al agua, como los Lubicons, que están ahí sentados y deberían de ser multimillonarios, pero ahí está. Esa es su situación. Son vidas sumamente arduas, sin agua potable y agua en las llaves, en sus hogares. He escrito libros, ahí estamos. Si nos buscan, nos encontrarán. Empiecen ustedes a formarse, a entender la situación y que empiecen a informarse sobre estos problemas. Todos tenemos problemas. Lo hemos puesto y colocado sucintamente, pero parece ser que sencillamente no nos escuchan, porque hay otros que están luchando la misma batalla. Hacemos lo que podemos. Estoy presente en Naciones Unidas cuando hablamos del agua, de los océanos. Nosotros manejamos 8 horas simplemente para darles apoyo. O cuando Yuri se está manifestando y está atemorizada por la violencia que podrá sufrir. No podemos vivir así en nuestros propios hogares. No, nosotros somos los únicos Mohawks existentes. Estas son nuestras tierras, son casos fundamentales que los demás no piensan. Si nosotros dejamos de existir, no habrán más Mohawks. No obstante, estamos enfrentándonos a muchas cosas solos. Así que si con los pocos recursos que tenemos podemos ayudar a los maori, podemos ayudar a los gracineros, sin duda, aquellos, digamos que los que tienen más privilegios, sin duda, podrían ayudarnos en cuanto a la labor que nosotros hacemos cotidianamente. Esto es lo que pienso. Adelante, Tina. Voy a odiar tomar la palabra después de usted, Donna, porque lo dice todo. Ya abordó todo. Y muy bien hecho. Y yo diría que una de las cosas que sí decimos es que obviamente la situación crítica está en todos lados. Sí, de hecho, recordemos que todos estos contaminantes los encontramos en nuestros ríos, en nuestras costas, a 200 millas náuticas de nuestra costa. Recordemos que esos son los campos de batalla también, que están directamente ante nuestro. Y entonces existe el cabildeo a nivel local, también a nivel del gobierno central, existen las Naciones Unidas y los espacios transnacionales y las reuniones en las cuales nos reunimos y hablamos de los proyectos. Existen todas estas cosas. Todas estas cosas son oportunidades. En particular, si estamos viendo el periodismo, los medios de comunicación, todos estos espacios son oportunidades para incrementar lo que les ocurre a los indígenas en cuanto al recurso hídrico. Por lo tanto, podemos tomar el tiempo para averiguar lo que ocurre en todos estos distintos niveles, lo que ocurre a nivel local para mí y para los pueblos indígenas en donde yo vivo. Y obviamente crecer en cuanto a esta relación con estas personas, porque si puedes tener una relación con los indígenas en tus tierras, entonces estás haciendo que crezca tu relación con el agua también. Sí, poniéndonos en contacto con los indígenas, entendiendo qué necesitan en cuanto a sus ámbitos e incrementar sus voces y incrementar sus éxitos también. Entonces sí, Don, con tantas comunidades indígenas distintas en todo el mundo, con sus proyectos hídricos y con sus distintos enfoques y con sus grandes inspiraciones, no solo resaltando nuestras batallas, porque sí, son importantes, pero asimismo incrementando y celebrando y deshaciéndonos de estos nudos colonialistas y teniendo normas indígenas, hablando de nuestros éxitos y de nuestras fortalezas y de las cosas maravillosas que estamos haciendo en cuanto al agua también. Es decir, celebrar lo positivo también y resaltando y amplificando el daño colonialista y hacerlo a
todos los niveles, desde Naciones Unidas a no, es una jerarquía, claro, que el espacio más importante está en el terreno, en estas fronteras, es decir, en todos estos niveles, desde las líneas frontales a nivel nacional, regional, transnacional, también. Son todas oportunidades para seguir adelante, incrementando esta historia. ¿Cuál era la próxima pregunta, Cecil? Podemos tomar la de Susana, luego Juna y luego muchas preguntas en el chat, así que voy a continuar si tenemos tiempo después de esas respuestas. Buenos días. Hola a todos ustedes, soy Susana Sandoval. Mi nombre es el 5 Catarto, ese es mi nombre. Y soy urepecha, que es de descendencia mexicana, una de las naciones tribales que vive en lo que se conoce como América del Norte. También soy una bailarina del sol de Lakota. Así que los saludo desde Chicago, Lago Michigan. Mi abuelo espiritual, cuando estábamos en Cannonball, Dakota del Norte, estábamos en el 4.º año tras su transición física hacia el próximo mundo ancestral y me pidió hablar a las mujeres en particular sobre hacer más ceremonias de agua, no solo para nosotros en modo privado, sino también para el público. Es algo que hemos aceptado con el pasar de los años. Hay muchas abuelas que han venido a mí en estas ceremonias que públicamente han hecho este tipo de trabajo y también es un trabajo que necesita suceder en un mundo que ha sido colonizado, donde nuestras ceremonias se han considerado como rituales paganos en vez de ser unos con la naturaleza. Así que diría que podríamos juntarnos en cuerpos de agua y compartir las ceremonias de los demás, porque muchas culturas indígenas han tenido diferentes rituales del agua para respetar el porcentaje de agua que forma parte de nuestra composición. Yo diría que incluso las Naciones Unidas en mis 8 años como comisionado de derechos humanos hemos sido muy buenos yendo a muchas recepciones con vino y queso, con encuentros públicos con otros en los halls en las Naciones Unidas, en Nueva York, pero raramente nos vemos reunidos en nuestros propios modos, como dirían los mayores. Pido disculpas a los mayores frente a los que he hablado antes, pero estoy agradecida de poder hacer eso. Y como organizadora, me gustaría que nos organizáramos nosotros y no esperáramos que otros viniesen a nosotros con los recursos. Tenemos abundancia entre nosotros y a veces el dinero simplemente hace que el proceso sea más sucio, más complejo. He pasado muchos años, y eso también es lo que está sucediendo ahora con el sector non-profit, es que el trabajo que se está haciendo y cómo nos reconocen, bueno, no esperemos a que sean otros quienes nos reconozcan en el trabajo que estamos haciendo, porque lo único que queremos es que todo quede en nuestras manos, simplemente gratitud por el trabajo que estamos haciendo, sin ese tipo de reconocimiento, sabiendo que en nuestro corazón el trabajo que hacemos diariamente, que es lo que no se ve, el trabajo que hacemos con nosotros mismos, podemos mantener nuestra propia agua centrada en el bienestar y en la paz que está dentro de todos nosotros. Ese es el trabajo que se necesita hacer. Muchísimas gracias por tus palabras. Definitivamente estoy de acuerdo. Podemos hacer espacio
para más ceremonias relacionadas con el agua y para poder ver cómo traer este espacio donde vemos el agua colectivamente como un espíritu, como una fuerza y algo que tenemos que considerar y hablar con gentileza y tener esos espacios, no solo dentro de la comunidad, sino también con las Naciones Unidas, en la Semana Mundial del Agua, crear esos espacios donde podamos conectarnos globalmente con los demás y poder reconocer el agua por lo que es como un espíritu, una entidad, y podemos relacionarnos con eso, uniéndonos virtualmente. Hanna, ¿tenías una pregunta? ¿Puedo hablar yo? Muchísimas gracias por todos sus esfuerzos. Me encanta todo lo que han estado diciendo, las metáforas del agua en nuestras venas, lo que decía Tina de la matriarquía y cómo las mujeres tienen que reconocer el trabajo que estamos haciendo. Mi pregunta es más una observación. Algo que he experimentado en mis años de experticia en el sector de soluciones basadas en agua. Básicamente lo que he visto es que las soluciones basadas en la naturaleza, las técnicas y las prácticas, son como una versión más blanca, digamos, de lo que nosotros indígenas hemos utilizado durante siglos. Y creo que sea esta falta de respeto por las culturas y las tradiciones que han dañado a nuestro planeta. Y ahora que estamos casi en la extinción de la sexta clase, estamos, bueno, dando nuevos nombres, nuevas marcas con estas prácticas que nosotros siempre hemos tenido, son nuestras tradiciones en las culturas, que son por el beneficio del planeta, pero aún así es una lección. Entonces quisiera saber qué tienen para decir al respecto. Ah, y solo para presentarme, perdón, me olvidé, soy Napia de Pakistán y también vengo de una cultura indígena en la cuenca del Indo y mi cultura, mis primeras naciones, las primeras naciones, Australia, Nueva Zelanda, los Mohawks, es realmente muy respetados y todos nuestros ríos están llamados, se llaman madre, madre una cosa o madre otra. Entonces, realmente he disfrutado muchísimo de la charla de hoy. Gracias. No sé si Judy sigue con nosotros. Me pregunto si ella quizás pudiese responder. Ah, ¿era una pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Hannah, ¿quieres volver a hacer la pregunta? Simplemente quería saber su punto de vista sobre las soluciones basadas en la naturaleza, porque en mi experiencia con los años, las soluciones basadas en la naturaleza son simplemente una versión blanca de nuestra experiencia de los años e incluso ahora no nos dan crédito por nuestras tradiciones y nuestra cultura, incluso ahora lo están dando nombres de personas blancas, que es algo que hemos hecho durante siglos y ahora que estamos casi en la extinción de la sexta tradición. Entonces, ¿qué piensa al respecto? Macasa, ¿me lo puede simplificar para mí? ¿Qué es lo que me está preguntando exactamente? Yo sé que has hablado de esto, Judy. Voy a comenzar respondiendo yo. Con el conocimiento ecológico tradicional tenemos el conocimiento indígena, que es quiénes somos
en nuestro idioma, donde vive Judy, el estilo de vida durante milenios. No queremos explicar quiénes somos, simplemente somos. Y estamos perdiendo eso porque estamos perdiendo nuestro lenguaje, nuestra tierra. Entonces, invertir en el conocimiento indígena es algo que no está sucediendo. Lo que está sucediendo en Canadá, hay, bueno, algo que siempre hemos tenido que ahora parece ser algo nuevo. Cada vez que algo descentraliza el conocimiento indígena e incluye el conocimiento occidental, sucede esta cosa que se reinventa y se lo llama de otro modo. En este caso es el conocimiento ecológico tradicional, donde se apropian intelectualmente, y esto es algo que ha estado sucediendo, que es parte del colonialismo desde siempre. Si se fijan en la farmacopea de los Estados Unidos, el 90% es medicina indígena, que luego ellos toman la patente y toman sus recursos. Entonces es una cuestión de apropiarse y lavar para hacer blanco lo que nosotros estamos haciendo. Esto es un medio, es un miedo, es algo que ha sucedido en Canadá, donde hay que incluir el conocimiento tradicional de las personas indígenas. Entonces minimizan para poder hacer exactamente lo que quieren hacer, pero ahora con nativos, para poder obtener las financiaciones. Y Judy sabe mucho sobre ese proceso, buenas intenciones que toman. En realidad lo nuestro es colonialismo al máximo, es vamos a ayudar a los nativos y luego tomar ese tema para que pueda encajar en su sistema de valores e intentar devolvérnoslos en un curso en una universidad. Así que hemos hablado un poco sobre este tema de extracción intelectual, que es lo que la gente cree que podría suceder fácilmente en esta era de, bueno, trabajemos con conocimiento indígena. Así que eso es lo que pensamos. Si conocen el peligro que esto puede generar. Por eso, simplemente escuchar. Si no quieren escuchar lo que podemos, lo que tenemos para decir, bueno, nosotros simplemente continuaremos siendo. Lo he experimentado en diferentes niveles y siempre es bueno hacerles reconocer qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo y sin tener miedo a que se escuchen nuestras voces para hablar sobre eso cuando sucede la extracción en un nivel mayor o individual, como algo que sucede todo el tiempo, como las cultivaciones, los proyectos, las necesidades. Las personas indígenas necesitan que estén en sus proyectos y no tienen voz sobre a dónde está yendo el proyecto, o bueno, esto es algo que sucede todo el tiempo. Y principalmente hay que alzar la guardia en cada proyecto que uno está mirando o cada persona que se pone en contacto con nosotros para asegurarnos de que esto sea genuino. Es una práctica común para los profesionales indígenas, para nosotros, que comúnmente miramos si es acá donde queremos ir, es este el beneficio que vamos a dar a la comunidad, mi voz será destacada y será la historia principal, o será simplemente una voz de apoyo. Se nos ha robado el conocimiento. Si se fijan en la Constitución de los Estados Unidos, Bill Clinton en el Congreso aprobó una ley en la que sí tomaron la gran ley, luego la remodelaron, e incluso sus símbolos del águila, eso es nuestro. Hacer los arcos fáciles de romper, eso es nuestro. Las confederaciones difíciles literalmente han robado nuestra filosofía, nuestro simbolismo, sin jamás reconocer de dónde han sacado estas ideas, porque ni siquiera tenían deportes. Cada deporte, la música, nosotros hemos tenido una influencia en todas estas cosas y nunca han venido reconocidos.
tenían un modo muy diferente de vida en Europa, ni siquiera tenían equipos, entonces vinieron acá y comprendieron cómo utilizamos nosotros la identidad del bienestar. Entonces, si se fijan qué es canadiense, qué es americano, ahí encontrarán nuestras raíces. Por ejemplo, el lacrosse, que literalmente está en nuestra historia de nuestra creación. Y luego, una vez que se los dimos a ellos, han robado el juego de lacrosse. Y Canadá lo hizo su deporte nacional. Es realmente extraer modos de ser o conocimientos indígenas y ahora el ambiente es algo tan grande, sin reconocer cuál es la fuente de esto o permitir a los pueblos indígenas que lo tengan como propio. Y es a veces odioso, es vamos a seguir haciendo esto. Si miramos en Canadá, por ejemplo, estamos en todos lados y en todos lados y en ningún lado no se ven o bueno, todo es nuestro, desde los medicamentos hasta el sistema gubernamental, a los deportes, a todo lo que es canadiense o incluso americano, porque estamos en ambas áreas. Así que sí, no nos van a ver en comerciales, somos, bueno, es parte de borrarnos. Es todo fundamentalmente indígena. Y sí, lo es todo. Incluso, bueno, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Sí, vamos a enseñar todo un curso sobre contribuciones a cada una de las culturas, sistemas de riego, y podemos continuar al infinito. Es muy importante educarse a uno mismo antes de comenzar a trabajar con pueblos indígenas para conocer los límites. Por eso la pedagogía, la formación de los jóvenes es tan importante, eso como sobre cómo trabajar juntos. Hay cosas sobre las que solo los indígenas pueden hablar. Y luego tenemos miedo de, por supuesto, el robo de la propiedad intelectual, que es algo que sucede desde el colonialismo. Creo que vamos a concluir nuestro panel y quisiera tomarme el tiempo para agradecerles a cada uno por haber compartido sus puntos de vista, habernos prestado su voz, porque es realmente fantástico lo que están haciendo todos en este panel en sus vidas diarias y cómo han dedicado el trabajo de todas sus vidas. Y es algo que sí se reconoce, entonces quiero realmente agradecerles desde lo profundo de mi corazón, también a quienes nos están escuchando, porque así pueden realmente comprender lo que han escuchado y aplicarlo a su vida diaria y aprender muchas cosas nuevas hoy en este panel. Entonces, Cecil, te devuelvo la palabra. Sí, realmente quisiera agradecerles a todos, Don, Tina, Judy y Yuma Casaka, por haber hecho, y a ti, Yuma Casaka, por haber hecho que esta conversación pueda suceder y apreciamos todo lo que han compartido con nosotros, también los participantes. Se nos ha terminado el tiempo, pero les pido por favor continuar con las conversaciones en WhatsApp. Podemos compartirlo por mail nuevamente. Hay tantos comentarios que ha sido difícil seguirlos a todos, pero espero que podamos continuar con estas conversaciones. Quisiera agradecer a la Fundación Grundfos por haber permitido que esto suceda y no se olviden de compartir sus historias con nosotros. Si tienen algo que compartir sobre el conocimiento indígena, si hay algo que quieran incluir sobre la participación que pueden tener en su trabajo, pueden enviarlos para la sesión del 14 de agosto. Vamos a compartir más información por correo electrónico. Y vuelvan a nosotros el jueves, que vamos a estar haciendo una sesión con DataFight y vamos a hacer periodismo investigativo y cómo unir contar historias con el periodismo investigativo. No se lo pierdan, siempre el mismo enlace a la misma hora. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Pueden compartir sus comentarios, sus sugerencias por mail
después de esta sesión. Muchísimas gracias a todos y gracias también a nuestro grupo de intérpretes por habernos permitido comprendernos. Gracias. Que tengan un lindo resto del día. Muchas gracias.